Continuando con el estudio de los principios del derecho civil, en específico sobre la autonomía de la voluntad, ahora quiero con ustedes realizar el siguiente ejercicio. Poder concretizar este principio en las instituciones del derecho civil. Ustedes pueden mirar que son 26 manifestaciones de este principio. Son muchas más, pero me voy a detener solo en aquellas más importantes, donde ustedes puedan ver cómo este principio está claramente presente y no les quepa la menor duda de su importancia. Bueno, primero, en virtud de la autonomía de la voluntad, las personas podemos entrar en un proceso de negociación y salirnos de un proceso de negociación mientras ello no sea abusivo o de mala fe. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede iniciar las tratativas de un futuro negocio, pero nadie está obligado a que esas tratativas terminen en concreto en un determinado acto o contrato. ¿Por qué? Porque yo puedo negociar, pero nadie me obliga que por el solo hecho de negociar, necesariamente yo voy a concluir con un contrato. Por lo tanto, yo puedo interrumpir un proceso de negociación siempre y cuando no lo haga, como allí se indica, abusivamente o de mala fe. Yo puedo entrar y salir del proceso negocial porque este principio, porque esta directriz me lo permite. También, por la autonomía de la voluntad, yo puedo crear actos y contratos. Y junto con crear actos y contratos, puedo llenar después las cláusulas de ese acto o contrato. ¿Por qué lo puedo llevar adelante? Porque hay un principio que me lo habilita, que es la autonomía de la voluntad. Otra manifestación concreta. Vamos a estudiar más adelante, en algunos años más, las reglas de interpretación de los contratos. Y la regla más importante de interpretación de contratos nos dice que el juez, cuando quiera saber el sentido y alcance de una cláusula de un contrato, tiene que buscar ese sentido y alcance en la intención de los contratantes, es decir, en lo que ellos querían, en lo que su voluntad deseaba. También la autonomía de la voluntad me va a servir de base para, por ejemplo, si es del caso, renunciar a un derecho. ¿Qué dice nuestro Código Civil? Se pueden renunciar a los derechos con tal que solo miren el interés particular del renunciante y no esté prohibida su renuncia. Por lo tanto, yo puedo renunciar a un derecho. Y lo puedo hacer porque hay un principio, que es la autonomía de la voluntad, que me lo habilita o me lo posibilita. Ejemplo de renuncia de un derecho. Por ejemplo, no cobrar una deuda. O sea, si mañana yo soy acreedor y no quiero cobrar una deuda, lo puedo hacer. Ahora, hay una ley que me dice que lo puedo hacer, pero la autonomía de la voluntad es la que está, de alguna manera, dándole sentido a ese precepto legal. A ver, otro ejemplo, por ejemplo, veamos al tiro. A ver. En todo contrato, lo vamos a estudiar, hay ciertas cosas que son de su esencia, otras cosas que forman parte del contrato y otras que pueden ser agregadas por acuerdo de las partes. Esas estipulaciones que se pueden agregar por acuerdo de las partes son las modalidades de los actos jurídicos. ¿Por qué yo puedo a un contrato incorporar estas cláusulas, estas estipulaciones, estas convenciones? Simple y sencillamente porque hay un principio detrás del cual está esta posibilidad legal. Y que no es otro que la autonomía de la voluntad.
Por ejemplo, a ver, en materia de elección de regímenes matrimoniales y su sustitución. En nuestro país, cuando las personas desean contraer matrimonio, tienen tres alternativas de régimen económico: sociedad conyugal, separación de bienes, participación en los gananciales. Si las personas desean casarse en uno o en otro, la ley, para la ley eso es irrelevante. Cada uno decide, pero junto con decidir cuál de esos tres regímenes voy a adoptar, la ley, por otra parte, me permite cambiarlos. Ahora, ¿por qué yo puedo elegir un régimen por sobre otro? ¿Y por qué puedo cambiar un régimen y pasar de uno a otro? Bueno, porque la normativa está, de alguna manera, fundada en este principio de la autonomía de la voluntad. Otra manifestación en materia sucesoral. En materia sucesoral, la ley me permite a mí disponer libremente de una parte de mis bienes. A diferencia de lo que ocurre en legislaciones de otros países donde existe una libertad absoluta en cuanto a elegir mis herederos, cuando otorgo un testamento, en Chile existe una libertad restringida. Y esa libertad restringida supone que hay cierta parte de la herencia que yo no puedo dejársela a personas que no sean mis herederos forzosos. Pero además la ley sí me deja un porcentaje, me deja una parte. Y esa parte de libre disposición, en esa parte yo puedo elegir a mi heredero. Ahora, esa norma que permite que yo elija a mi heredero y que pueda disponer libremente de una parte de mis bienes, esa norma está inspirada en este principio de la autonomía de la voluntad. Entonces, resumiendo, la autonomía de la voluntad es el principio básico del derecho civil. Puedo realizar todos los actos y contratos, salvo aquello que no vaya contra la ley, contra los legítimos derechos de los terceros, contra el orden público y las buenas costumbres. Y las manifestaciones, esas 26 que ustedes pueden examinar, detrás de toda esa institución, detrás de toda esa norma, está este gran principio. Otro de los principios del derecho civil es el consensualismo contractual, que significa en definitiva que es el acuerdo de voluntades la que le da origen a los contratos. Por lo tanto, los contratos solo surgen a partir del acuerdo de voluntades. Y vamos a ver después cómo se puede manifestar la voluntad para dar origen a un contrato. Pero lo importante es que sin voluntad, no hay contrato. Y por lo tanto, cuando decimos consensualismo contractual, lo que estamos diciendo es el encuentro de voluntades de las dos partes del contrato. Es decir, una vez que estas dos voluntades se juntan, se unen, se funden, surge o nace el contrato. Por ahora, eso me interesa que sepan. El resto lo vamos a ir viendo durante el curso del programa. Un tercer principio es la libertad contractual. A ver, este principio nos posibilita dos grandes aspectos. Uno, libertad para contratar. ¿Qué quiere decir esto? Las partes son libres de contratar o no, para decidir con quién voy a contratar, cuándo voy a contratar y qué voy a contratar. El ejemplo más simple y más claro: ¿cuántas veces alguno de ustedes o nosotros mismos hemos entrado a un establecimiento comercial, hemos revuelto la tienda y hemos salido sin comprar absolutamente nada, con la mirada odiosa del o la dependiente? Se probaron pantalones, camisas, blusas, vestidos, zapatos y no se decidieron por nada. A ver, ¿el hecho de entrar al establecimiento implicaba necesariamente contratar? La respuesta es no. ¿Qué principio está presente en esa decisión de si contrato o no contrato?
¿Con quién contrato? Porque yo puedo recorrer una calle completa y hay 100 tiendas de zapatos, las puedo recorrer completas. Puede que no compre el 99 de ellas y elija una de esas 100 para realizar mi compra. ¿Quién me lo habilita? Este principio, el de libertad de contratación. Y este principio además tiene un segundo aspecto que es la llamada libertad de configuración interna. Y esto, por favor, traten de entenderlo, ojalá, con la más mínima de las explicaciones. A ver, las partes son libres para delimitar el contenido de la relación contractual. Dicho en palabras simples, las partes están habilitadas para negociar cada una de las cláusulas del contrato. O sea, por ejemplo, en un contrato de compraventa, ¿qué es lo que se va a vender? ¿Cuál va a ser el precio? ¿Cómo se va a pagar? ¿Cuándo se va a efectuar la entrega? ¿Qué pasa si no hay pago? ¿Qué pasa si no hay entrega? ¿Qué tribunal va a ser el competente para conocer de un conflicto que pueda llegar a surgir durante la vigencia del contrato? ¿Será un tribunal ordinario? ¿Será un tribunal arbitral? ¿Quién paga los gastos del contrato? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que se llama el clausulado del contrato, yo lo puedo llenar a partir de qué? De la existencia de este principio de libertad contractual. Eh, esta temática sobre limitaciones al principio de la libertad contractual, principalmente yo quiero abordarlo con ustedes cuando ya tengamos una clase más presencial y ustedes ya estén más imbuidos en esta materia. Otro principio, la fuerza obligatoria de los contratos. Todos nosotros sabemos, y las personas, incluso las que no han estudiado derecho, saben, por ejemplo, que las leyes son obligatorias. O sea, nosotros sabemos que uno de los caracteres de la ley es su obligatoriedad, su imperatividad, su coercibilidad, o sea, nos puede ser impuesta incluso por la fuerza. Ahora, esa potencia que tiene la ley para todos los ciudadanos y para todos los habitantes de la República, incluso los extranjeros, guardando las dimensiones, el contrato tiene la misma fuerza para quienes han concurrido a su materialización. Por eso entonces que el artículo 1545 del Código dice claramente que todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser dejado sin efecto sino por mutuo consentimiento o por causas legales. Pero dice, es una ley para los contratantes. Es decir, para los contratantes no es el contrato un negocio jurídico que yo pueda, del cual pueda desligarme con relativa facilidad. No, porque el contrato para mí como contratante es una ley, una ley. Es decir, incluso, incluso al celebrar un contrato, sus efectos me pueden ser incluso materializados a través de la fuerza pública. Pongo el ejemplo muy simple. Soy arrendatario, no pago la renta, juicio en mi contra, terminación de contrato de arrendamiento por no pago de renta, persisto en permanecer en el inmueble arrendado, y lo más probable es que si yo persisto y soy contumaz en entregar la propiedad, voy a ser lanzado con el auxilio de la fuerza pública. Van a poner mis cosas afuera del departamento, afuera de la casa. Otro principio, la buena fe. Eh, la buena fe la vamos a dejar para la próxima cápsula.